Bueno, darles la bienvenida, ya está, porque en la charla previa ya estuvimos intercambiando y Ya está. conversando, pero gracias a todos los que se acercan al Zoom para la presentación de este nuevo número, dedicado al teatro, un gran número, con grandes artículos, con grandes participaciones. Agradecer, por supuesto, a los dos coordinadores de este número 35 de SIC, a Silvia Viroga y Juan Estrades, que realmente se mandaron un laburo terrible. Y bueno, les doy la palabra a ellos para que nos cuenten un poco del trabajo de esta revista y dar la voz a algunos de los participantes, ¿no? Bueno, a ver, nosotros lo primero que queremos plantear es que agradecemos la oportunidad de haber sido coordinadores de este número, porque realmente todo el mundo sabe que nos importa el teatro, que nos gusta mucho, y la verdad que ha sido un placer trabajar con todos los que publican en este número 35. Por otro lado, bueno, un agradecimiento especial a aquellos que generalmente no se ven y nadie sabe muy bien qué es lo que hacen, pero hace muchísimo. En este caso, los que corrigen, ¿no? Más allá de Sofía Gervás Muñiz, que es la correctora oficial, eh, Álvaro Lema, Elvira, Blanco, son un puntal fundamental en esto de las correcciones, lo mismo que Álvaro Revelo, ¿no? Que se ponen al hombro todo este trabajo sumamente arduo que tiene que ver con conservar las pautas que se piden para que la revista tenga una proyección internacional. Este número dedicado a teatro lleva por título Del teatro dramático a las formas de representación postdramática. Nosotros hicimos una convocatoria muy amplia que abarcaba justamente el teatro en todas sus manifestaciones, y se podía escribir de lo que uno quisiera dentro del panorama de teatro, panorama del cual Juan después va a hacer una pequeña síntesis teórica. Y en ese panorama nos encontramos con que, bueno, felizmente escribieron jóvenes, la mayoría de ellos. Hay invitados especiales que no son tan jóvenes, pero que son referentes dentro del ámbito del teatro, como por ejemplo Roger Mirza, que está ahí, y que realmente era sospechado que no estuviera, digo, de todas formas tenía que estar sí o sí, porque es un referente uruguayo importantísimo. Pero hay un montón de articulistas que escribieron voluntariamente y que son muy jóvenes, y que escribieron, curiosamente, o no tan curiosamente, sobre el teatro postdramático, fundamentalmente. Salvo uno de ellos que escribe sobre los entremeses cervantinos, los demás han optado por trabajar autores nacionales, en su mayoría, y actuales, ¿no? Como Sergio Blanco, como Jimena Márquez. Lo cual habla, me parece, de una necesidad de reflexionar sobre este teatro postdramático en el cual el texto deja de ser el eje significante, digamos, y el fundamento del hecho teatral, y en realidad un teatro donde hay dos sistemas significantes, digamos, que se confrontan, el del texto y el de la escena, a tal punto que Uberfeld llega a decir en un momento que la puesta en escena es una escritura sobre otra escritura, una especie de palincesto, ¿no? Y en este teatro tan particular, donde el significado último está no solamente en lo literal que dice el texto, sino en la puesta en escena y en todo lo que confluye en escena, en esto tan particular, que es el teatro podramático, hay una necesidad de reflexión, una necesidad de conocimiento, una necesidad de discusión teórica, de la cual creemos que los jóvenes han dado una prueba en este número, ¿no? Es decir, hay un marcado interés por esto. Nosotros consideramos que esta revista SIC es una publicación muy importante, entre otras cosas porque en nuestro medio no existe una publicación de teatro. Hay una revista que comenzó ahora a estar presente, que es la revista de la EMAD, pero que tiene otras características completamente diferentes a lo que pueden ser trabajos teóricos de esta magnitud como las que se presentan en sí. Entonces, la verdad es que a nosotros nos resulta una revista sumamente importante y sumamente interesante,
porque no solamente es la revista de APLU, sino porque además no hay otra en el medio con estas características fundamentales, ¿no? Lo cual nos parece importantísimo destacar. Yo voy a hacer un pequeño resumen de los trabajos presentados y voy a decir quiénes nos van a acompañar en estas circunstancias. Tenemos un trabajo inicial de Mauricio Barría, que es un chileno que habla sobre el teatro de Guillermo Calderón. Tenemos un trabajo de Gustavo Remedi sobre el teatro popular y las teatralidades carnavalescas, teatralidad sin fronteras, como lo llama, que creo, no sé, Juan me dirá, me confirmará si sí o si no, que fue el último que habló con Gustavo, que tal vez él estuviera presente y dijera alguna cosa sobre su trabajo. Tenemos también un trabajo de Daniel Quijano, que viene en ómnibus, siguiéndonos, y que tiene que ver también con el carnaval. Daniel hace un artículo sobre el tratamiento de la homosexualidad en las presentaciones de murgas y de parodistas. Hay un trabajo de Roger Mirza sobre la importancia del teatro contemporáneo y haciendo alusión a autores como Saninetti, Sergio Blanco, Iván Solarich, Roberto Suárez. Como Roger está presente, si quisieras decir algo, Roger, después sobre tu trabajo, encantados de escucharte, ¿sí? Realmente nos encanta que hayas podido participar en esto. Hay un trabajo también de Martín Cedrés que se llama Los de Sergio Blanco, que es a eso a lo que se refiere. Uno de Cristian da Costa sobre otra dramaturga importante de nuestro medio, que es Jimena Márquez, concretamente es sobre la obra El desmontaje. Otro trabajo de Juan Sebastián Peralta, que se apoya en teóricos como Rancière, Adorno, Hannah Arendt, y pone en relación cuerpos, espacios y discursos. Dubati, que tiene una reflexión sobre el espectador, y tenemos, según creo, un audio de Dubati, que lo tiene Álvaro, ¿no? Lo tiene Álvaro, perfecto, que lo vamos a pasar. Hay también un trabajo de Pilar Salvo Mosca, que analiza la performance, una forma dramática no demasiado habitual. Es una performance sobre el... ay, se me fue el nombre, qué horror. El cuento de la criada. El cuento de la criada, que analiza una performance que se realizó acá durante la pandemia, el 28 de mayo del 2020. Después hay un trabajo también de Hannah Blumel, que es una investigadora argentina de Córdoba, que junto con una colega, Leticia Hornos, hacen una traducción de los bárbaros, y esa traducción, que cuentan cómo se llevó a cabo, etcétera, culmina en una representación, que a su vez es una traducción de esa traducción de alguna forma, ¿no? Una traducción escénica de esa traducción de texto, que hace Florencia Caballero, que es una dramaturga y actriz y directora de teatro nuestro. Después Agustín Arias y Luis Olivera, que están presentes los dos, y que por suerte han podido participar y que también van a hablar brevemente de su trabajo, realizan una aproximación entre Cantor y Macera, y Matías Rivero, que habla de los entremeses de Cervantes y la presencia femenina en estos entremeses. No tenemos, lamentablemente, más articulistas, porque de los jóvenes me refiero, no de los articulistas no invitados, porque todos están cursando la maestría y por lo tanto hoy tenían seminario de tesis a la hora en que estamos presentando FIC. O sea que todos se excusaron de poder participar. Y alguno que no tenía seminario de tesis tenía clase y no podía faltar. Entonces, digo, por un lado, bárbaro, porque están haciendo su maestría y están generando teoría para poder después continuar, y por otro lado, una pena porque no los vamos a poder escuchar. Pero bueno, de cualquier manera tenemos a dos, Agustín y Luis, que sin duda van a suplir con creces la ausencia de los demás. Así que yo le daría la palabra ahora a Juan, para que brevemente haga esta historia, un poco del teatro, y luego, si les parece, escuchamos a los demás. Escuchamos a Dubati, si quieren, por ser extranjero, a Roger, después a Agustín y Luis, si les parece, ¿sí? Bueno, le cedo la palabra a Juan.
Bueno, muy bien, Y buenas noches. Un gusto de participar de esta instancia de presentación de la revista Signo 135. Ya hace, yo diría casi un año, cuando nos sentamos a conversar con algunos integrantes de la directiva de Apple y, ¿por qué no de la revista? Porque estamos también en la revista, este, y veíamos la importancia de que un número de la revista SIC fuera dedicado al teatro. Y porque más allá de nuestra vinculación con el teatro, eh, a través de la investigación y a través de lo que estamos haciendo, con Silvia consideramos que es imprescindible una revista de teatro, pues, como lo decía ella, también es necesario estos espacios de reflexión, de debate y de conceptualización de las artes escénicas. La creación y la representación dramática en el curso de la historia ha desarrollado una serie de cambios en la enunciación y puesta en escena según época y prioridades. Y ahí se nos ocurrió la idea de, bueno, en esta presentación era importante ver un poco toda esta evolución, a lo que decía o a lo que apuntaba Silvia cuando nos encontramos con estos trabajos, ¿no? Es decir, que la mayoría de los trabajos, por no decir casi la totalidad, apuntaba a autores, dramaturgos contemporáneos. Y claro, hay un largo camino hecho. Si nosotros de alguna manera nos remontamos a la teoría de Aristóteles, que marcó en la poética la impronta de una catarsis que define la tragedia, y brevemente recordemos aquello que decía de la tragedia, la imitación de una acción de carácter elevado y complejo de cierta extensión, en un lenguaje salpicado de ornamentos de una particular especie siguiendo las diversas partes, imitación que está hecha por los personajes en acción o no, por medio de un relato y que, suscitando piedad y temor, produce purgación propia a dichas emociones, lo vemos muy lejano. La modernidad introduce un nuevo discurso, sin duda. Incorpora al director, aunque en comienzo se encuentra atrapado, quizás sometido al proyecto del autor de texto. Por allí, por el año recién 1850, con la aparición de Richard Wagner y la obra de arte del futuro, vinculado al drama musical, restituye al trabajo escénico una autonomía que pasará por englobar la totalidad del arte, incorporando las artes visuales y escénicas para hacer posible la máxima expresión. Este cambio será tomado y trabajado por Stanislavski, por Meyerhold, por Craig, por Copeau, en una resultante de la emancipación de los sistemas de signos. La distinción entre lo funcional y lo significativo, la interpelación a la escritura textual por parte de la escritura escénica, que en Brecht coronan ese discurso abierto a la riqueza de la representación y a la incitación al sentido. Muchos teatristas se declaran refractarios a la distancia cognitiva y consideran que la creación es inexplicable. Otros, apasionados de la teoría, estiman que el único comentario autorizado es del autor o del director. Así, la teatrología en los campos de investigación son múltiples y muchas veces entrecruzados en disciplinas como la semiología, que estudia la producción y recepción del espectáculo como sistema complejo de significación. Traducción intersemiótica de Jacobson en la interpretación de un sistema de signos por otro sistema de signos no verbales. La introducción de los códigos de espacio, de actuación, de vestuario en escena y en sala han evolucionado de tal manera que constituyen determinantes de la producción escénica y del deseo del espectador. La teoría y la práctica se recomponen una y otra vez. Antoine Vitesse, admirador de Barthes, se declara partidario de un teatro de signos, un teatro que, como él lo define, elitista para todos.
Ariel Musquin, del Teatro du Soleil, siguiendo la idea de teatro humano, reflexión de la condición humana, Eugenio Barba, teatro antropológico que considera al ser humano en situación de representación y la ritualización permanente, y Peter Brook, autor de varios ensayos muy conocidos, entre ellos el teatro mortal o el teatro tosco, el teatro sagrado, no verbal, donde la escena es superior al texto. En la concepción del teatro, estos tres, Skin, Barba y Peter Brook, se proclaman partidarios de un teatro intercultural, o un Walt Whitson apasionado por la deconstrucción de la escena. Y así, la deconstrucción, que Jacques Derrida la centra en los ensayos y después en la puesta en escena, en una permanente construcción de construcción del texto, de la actuación del proyecto, de construcción del texto cuyo sentido será abierto, contradictorio, siempre relativo, jamás estable o definitivo. Como expresa Patrick Parris, la deconstrucción es un proceso consistente en deshacer el sistema hegemónico del texto por medio de lecturas múltiples y de interpretaciones móviles, cuyo objetivo es comprender cómo el texto o espectáculo son al mismo tiempo una construcción coherente y un conjunto de signos no jerarquizados en fragmentaciones, disonancias o descentramiento de la representación. Así, hoy se reautoriza, pero también se desautoriza el texto dramático o el conjunto del espectáculo. Como asevera Lehmann, será la manera como una puesta en escena se elabora y se deshace alternadamente ante nosotros. Una puesta en escena que marca e induce su propia fragmentación, que pone en evidencia sus disonancias, sus contradicciones, su descentramiento. Ya no se tiene un discurso global, explícito, claro. El director deja de ser el autor, el sujeto central que controla todo. El actor, el grupo entero, la tecnología, los medios, ya no tienen que obedecer a un artista de miurgo. El método de trabajo será de producción colaborativa, donde la presentación performativa de un acontecimiento en un planteo de construcción determina toda la representación. Distingue la vía de la verdad de la vía de la opinión. Seguramente uno se preguntará si el teatro postdramático ha bloqueado por su forma de escritura, por las causas de sus normas o por su nueva doxa. Y uno dice no, seguramente no. Si fuera así, no se produciría hoy un redescubrimiento constante del arte teatral como un arte de reunión y de imaginación. Un arte de reunión, porque exige el encuentro con otros y donde la recepción es parte de la representación, inmersa en los signos de nuestros tiempos, sumergidos en el pesimismo respecto del destino humano. Así estarán presentes la escasez de afectos, la incomunicación familiar que lleva a la angustia existencial, poniendo en crisis la idea moderna de verdad. Pero también de la imaginación, al sentirse cautivado y proyectado, punto de encuentro entre la intuición y la creatividad. Como expresó el actor Jorge Bolani a su ingreso a la Academia Nacional de Letras, la imaginación como disposición a construir ficciones a partir de elementos tomados de lo real. No crea materia de sus creaciones, sino su forma. Es decir, inventa símbolos, elementos sensibles, más o menos complejos, cargados de significación inteligible. En el complejo entramado de los sistemas que componen la práctica teatral, el espectador reconstruye el espacio escénico por medio de la mirada que actúa como desencadenante del objeto del placer, con todas las ambigüedades que implica, proyectado por las acciones teatrales y el mundo de los objetos teatrales a partir de configuraciones esquemáticas generadas en la relación entre los esquemas sensibles y topológicos. De un hecho teatral que es procesual, nunca acabado, para ser interpretado en el fenómeno de la representación. Se recupera el dispositivo escénico para volver a ser visible en lugar del público,
jugando con sus modos de participación, y entre ellos el más básico, el hecho de haber acudido a ese espacio en ese momento. Como expresa Óscar Coronado, el acto de escuchar, sentir, imaginar o pensar convierte la presencia del público en una forma básica, pero fundamentalmente de acción colectiva. Y siempre quedan muchas preguntas por responder. Como nos plantea André Gelbo, ¿cuáles son las consignas que definen hoy en día el carácter espectacular de la puesta en escena? ¿Existen eventuales transiciones? ¿Ritos de paso, construcciones de la identidad actor-espectador? ¿Cuáles son las estrategias para guiar la atención? ¿La imagen escénica hace referencia a sí misma o está borrada? ¿Cómo se inscribe la ficción en lo profundo de la performance? ¿Actuación semántica o deística? ¿Tradición? Stanislavski, Meyerhold, Artaud, Vitesse, Grotowski. Rol de cuerpo y emoción, retórica o pasión, relación, emocionación. Construcción, sintaxis o ritmo. Lugar de la mirada en la percepción espectacular. Bien, finalmente, inmersos en una teatralidad, como decíamos en alguna oportunidad, en un juego de nociones de ruptura, mímesis, montaje, liturgia, rito y catarsis, sin olvidar la naturaleza mímica de la imitación y fingimiento, así como el desdoblamiento y duplicado de los cuerpos en movimiento. La búsqueda es un mandato de hoy en día, pero siempre queda latente. ¿Se podrán dar respuestas a lo expresado por Thomas Bernhard, quien dirá: lo que pensamos ha sido pensado, lo que sentimos es caótico, lo que somos es oscuro? Silvia. No, gracias, Juan. Parece, Álvaro, de pasar ahora el audio de Ubati, ¿sí? ¿Lo tenés ahí a mano? Sí, perfecto. Vamos con eso. Ya, Jorge Ubati es uno de nuestros invitados, ¿no? Es un video, lo vamos a ver a él. Ah, perfecto. Sí, sí. Dale. ¿Lo ven ahí? Sí. Sí, perfecto. Sí, Bárbaro. Jorge. Sí, sí. El audio no se oye el audio. No se escucha, Álvaro. No se Perdón, escucha. Perdón. Porque no puse compartir audio. Perdonen, ya Te vuelvo. perdonamos. Ya vuelvo. Te perdonamos. Ahí está. Muy buenas tardes, yo estoy en Buenos Ahora Aires sí. y quiero agradecer enormemente esta invitación que me han hecho Juan Estrades y Silvia Viroga en nombre de la Asociación de Profesores de Literatura del Uruguay para participar en este número de la revista SIC, que realmente me honra enormemente estar en este número y especialmente también, bueno, uno ama el teatro, así que me honra enormemente que la asociación haya decidido hacer un número especial dedicado al teatro, a la investigación teatral, con colegas, compañeras y compañeros tan prestigiosos. Realmente es un número fantástico. Yo no quiero hacerlo muy largo, habría mucho para hablar, pero me gustaría comentar brevemente que necesitamos estos números, digamos, estas ediciones donde nos juntemos los teatreros y teatrólogos latinoamericanos
a pensar el teatro que estamos haciendo, a pensar la teoría, a pensar nuestras prácticas, nuestra filosofía de la praxis artística y teatral. Por eso este número de SIC es realmente tan importante. Es una herramienta de religación, es una herramienta de observación, es una herramienta que nos permite diagnosticar en qué situación está hoy la teatrología latinoamericana e iberoamericana. Por otro lado, quería comentar muy brevemente que la contribución a mi cargo es, digamos, un fragmento de una investigación que estamos haciendo en este momento, subsidiada por la Universidad de Buenos Aires, por Filosit, que es digamos, agencia de ciencia y tecnología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. El proyecto se llama Historia comparada de los espectadores en Buenos Aires 1901-1914, que, bueno, aspira a construir una primer contribución para una historia de las y los espectadores en el Teatro de Buenos Aires, en este periodo que la historiografía clásica lo reconoce como la época de oro del teatro de Buenos Aires. Yo quería comentar muy brevemente que para hacer esta historia nos vemos en la obligación de generar herramientas teóricas y metodológicas. Digamos, cómo hacer una historia de las y los espectadores, que como ustedes saben, el espectador, la espectadora, los espectadores son fundamentales en la constitución del acontecimiento teatral y de los campos teatrales. Sin embargo, en las historias del teatro, que digamos ya sean las clásicas o en las de mayor innovación, de última generación, el espectador, los espectadores tienen muy poca consideración. Apenas se los menciona y cuando uno estudia la historia del teatro desde el punto de vista de la experiencia de las y los espectadores, bueno, aparece una importancia muy grande. En este caso, presentamos muy brevemente los contenidos de esta investigación, las distintas líneas que estamos trabajando, las propuestas teóricas, por ejemplo, la distinción entre espectador real, explícito, implícito, histórico, representado, abstracto y voluntario, que creemos que es una herramienta metodológica muy importante para el estudio de las y los espectadores. Y por otro lado, digamos, proponemos otra herramienta que es lo que llamamos tópica de espectadores, que consiste en un rastreo de los lugares temáticos a los que se hace referencia a las y los espectadores en todo ese espectro, ¿no? Espectador real, implícito, explícito, etcétera. Son 7 categorías que utilizamos y, digamos, y lo que hacemos es rastrear esa tópica en determinada bibliografía, ya sea una bibliografía de la época, producida en la época o sobre la época, digamos, generada después sobre la época. Por ejemplo, hemos procesado textos de Enrique Rivarola, de Manuel Gálvez, de Juan Pablo Echagüe, de Vicente Rossi, de Mariano Bosch, entre muchos otros. Realmente hay una riqueza de producción y no solo textos, digamos, no ficcionales, sino también textos ficcionales, digamos, representaciones de las y los espectadores en cuentos, en obras de teatro, incluso en cuadros, en plástica o en el campo de la fotografía. Para cerrar, decir que a manera de ejemplo exponemos la metodología de la tópica y luego la bajamos a un libro clásico, realmente, que digamos, fue escrito por uno de los grandes protagonistas de este periodo que estudiamos,
Pepe Podestá, las memorias de Pepe Podestá, aquel libro de 1930, Medio siglo de farándula, que por supuesto es de una riqueza impresionante respecto de lo que llamaríamos una tópica de espectadores. Por ejemplo, llegamos a la conclusión no solamente de que ese libro nos permite registrar ciertos comportamientos de espectadores en la época, entre 1901 y 1914, también cómo trabajaba Podestá con los espectadores, incluso lo que llamaríamos el proyecto de Podestá de la creación, de la construcción de un nuevo público en Buenos Aires, a partir de que se instala en la sala Apolo. Bueno, y entre otros matices, digamos, rescatamos muy especialmente el posicionamiento epistemológico de Podestá respecto de comprender el campo teatral desde la praxis, desde la observación de la praxis, o sea, un pensamiento sobre las prácticas, ¿no? Hay dos capítulos especialmente dentro de este gran libro, Medio siglo de farándula, donde Podestá se refiere a esta idea de producir conocimiento a partir de la experiencia y de las prácticas. Bueno, vuelvo a agradecer enormemente a la Asociación de Profesores de Literatura de Uruguay, a Silvia Viroga y a Juan Estrades, a las colegas y los colegas, digamos, que han hecho posible este volumen tan importante de la revista SIC dedicado al teatro, y les envío un gran abrazo desde Buenos Aires. Que salga muy bien la presentación y que tenga una gran circulación este número de la revista SIC. Bueno, Bueno, Álvaro, si te parece, le damos la palabra a Roger. sí, claro, cómo no. Para que no lo... Ahí está. Para que está silenciado, Roger. Abrí el micrófono. Álvaro, Dime. Barría me parece que iba, Barría ¿Ahora me sí? parece que Sí, iba a sí, entrar. perfecto. Sí. ¿Qué me decías, perdón, Juan? Que Barría seguramente iba a entrar a la presentación. Sí. Tenía clase hasta hace un rato. Y te digo por estar atento, porque yo no puedo ver, no pude abrir en la computadora y tengo problemas, por eso estoy medio al margen, Perfecto, porque estoy con el perfecto. celular y no No ves domino todo, no ves todo. absolutamente. De acuerdo. No, claro, exacto. Claro. Bien. Ahora Bueno. sí, Roger. Bueno, gracias, Juan. Bueno, es un placer participar en este encuentro y me cayó muy bien también que participara Dugatti desde Buenos Aires, que ha sido alguien que ha concurrido frecuentemente a Montevideo a participar en los coloquios de teatro que se organizaban desde hace años y que tuvieron como una gran recepción, no solamente en el Río de la Plata, sino que venía gente de muchas partes, lo cual fue una experiencia inolvidable para todos los que participamos en ello y que de alguna manera dejó mucha huella, sin hablar de lo que implica el intercambio teórico y todo lo demás. Una huella humana, una huella de intercambio de experiencias, más que de contenidos y de conceptos. Y por ahí me voy acercando justamente a lo específico del teatro, que es una cosa que en mi artículo señalo y destaco y he reiterado insistentemente ese aspecto. Se distingue el teatro porque, a diferencia de lo que podría ser otras artes, se caracteriza por una multiplicidad de sistemas, de códigos, de signos que contribuyen
que colaboran de diferente manera y con diferente peso en el resultado final. Es, en primer lugar, un intercambio entre espectadores vivos presentes y actores vivos que interactúan con algunas limitaciones por parte del público, pero cuyo silencio, cuyos ruidos molestos o cuyas toses, etcétera, son recibidas a su vez por el actor que habla. Y por lo tanto allí, aunque el público no puede emitir los mismos códigos que los actores, lo que sí percibe el actor es la reacción del público. Y el silencio del público, la calidad del silencio, etcétera, resuena a su vez en la emisión de voz de los actores. Es decir, que allí tenemos no solamente una emisión desde el escenario hacia la platea, sino un intercambio donde hay unas tensiones que regulan de alguna manera la relación. A tal punto que cualquier actor experimentado comenta siempre si el público es de alguna manera activo y si lo sostiene, o si el público está muerto y no le sale nada. Y además esa expresión, ¿por qué dice el que no le sale nada? Porque quiere decir que la energía que viene de ese silencio especial del público, de alguna manera le transmite la calidad de la recepción al actor, que fortifica su intensidad como actor y como personaje. Entonces, fíjense todos los niveles que están ahí. El actor no es una persona, es un personaje. Pero a su vez tiene el cuerpo de una persona, que son limitaciones. A su vez, por eso casi todos los teóricos hablan de que el teatro tiene códigos múltiples. No es solamente el habla, el lenguaje. Ni siquiera es el lenguaje y el cuerpo. Es todo. Hay todos los elementos físicos, visibles y no visibles, audibles, sonoros, además de los visibles, están interactuando. Y el público a su vez incide con esa calidad del silencio en el estímulo al actor. Y además eso se percibe, no es una falacia inventada por los teóricos. Cualquier actor, cualquier director, cualquier espectador acostumbrado al teatro conoce eso. De ahí la enorme dificultad de percibir a veces, cuando falla esa comunicación, ¿por qué? ¿A qué se debe? Si es al actor, es el público, ¿qué es lo que ocurrió? Porque a su vez eso ocurre en vivo, en un instante, momento, en un lugar determinado, en contacto, por lo tanto, con lo que está ocurriendo fuera de la sala y fuera del escenario. Y ahí se multiplican los problemas, porque lo que está ocurriendo históricamente, geográficamente, etcétera, incluso fuera de la sala, toda la contemporaneidad, digamos, de lo que ocurre en un eje transversal, también está presente en la representación. Porque el espectador viene de afuera y está con su cuerpo presente, oyendo, y al mismo tiempo tratando de no perturbar la continuidad del espectáculo si se mueve y hace ruido. Es decir, que está, de alguna manera, por algo el teatro siempre fue un lugar privilegiado para el encuentro y para la difusión y para el intercambio de ideas, de energías, de tensiones. Muchísimas veces incluso era el lugar preferido para iniciar algunos contactos revolucionarios. Es decir, que de alguna manera el teatro, cuando se habla de que es un arte vivo, nos estamos refiriendo justamente a ese cruce múltiple que los semiólogos hablan de múltiples códigos simultáneos, que además se desarrollan sin posibilidad de vuelta atrás. No es como la lectura, que yo puedo volver para atrás y releer el poema, o me salteé algo y vuelvo, etc. No, allí está todo presente. Y está presente además gracias a mí, es decir, gracias a los espectadores, no solamente a los actores. Y el contexto sociohistórico, incluso le diría que el clima, todo el contexto incide enormemente en la producción de sentidos desde el espectáculo. Y ese contexto tiene que ver no solamente con la presencia de los espectadores, sino también con la situación del momento, política, social, etc. Y el actor, que a su vez es un ser vivo, pero que encarna un personaje, lo hace también con su propio cuerpo. Y aquí aparece otra especificidad del teatro. El emisor del signo, digamos, que sería las palabras, el lenguaje,
a su vez es un ser humano con una historia dada, con un timbre dado, con una voz determinada, con una gestualidad determinada, es decir, que el cuerpo entero habla. Todo se vuelve signo en el espectáculo teatral. Y todo está comunicado. Si ustedes saben muy bien, cuando un actor se queja, dice, oye, el público estaba insoportable, estaba en otra. El actor está percibiendo, y si no recibe esa energía, no puede seguir continuando. Es decir, falla la capacidad de encarnar al personaje, que a su vez tendrá las características mezcladas del personaje tal como lo concibe el actor, tal como está propuesto por el texto mismo y el autor, por lo tanto, dramático, y por el director y por las reacciones del público. ¿Cuántos directores tienen que frenar a los actores que gritan demasiado o que se ríen demasiado? Es decir, porque saben que eso puede provocar un efecto de sentido diferente al que el director buscó. Si ven ustedes, el carácter colectivo del teatro es una de sus condiciones. Carácter colectivo y en presencia. Y en comunicación, además. No es una presencia como estoy allá frente a ustedes, lo veo solamente, pero no puedo estar percibiendo detalladamente si están murmurando, si están concentrados o no. Y eso en la sala es un elemento central. Y yo le diría que tradicionalmente hubo siempre como una especie de separación entre el estudio del teatro desde el texto, que siempre se ha hecho porque forma parte de la literatura, etcétera, etcétera, o el estudio del teatro desde la puesta en escena y desde la representación. Por supuesto que la semiótica como estudio de todos los sistemas de signos es un instrumento formidable para eso. Entonces, y en el siglo XX se han desarrollado Ubersfeld, hay como 4 o 5 libros de semiótica del teatro, Marco de Marinis en Italia, que han sido notables en su capacidad de ir señalando los diferentes aspectos que simultáneamente produce el teatro y analizándolos. Y la idea, además, del intercambio con el espectador hace que, además, la construcción del objeto final, que sería la obra misma, la construcción depende también del receptor, que es el que sostiene de algún modo la energía del actor que encarna al personaje. Y cualquier actor sale diciendo muchas veces y sabe muy bien si el público lo ayudó o no. Yo recuerdo algunos actores que me comentaban al salir frente a una obra que no le gustó cómo salió, el público estaba insoportable hoy, no reaccionaba ante nada. Y eso naturalmente le quita energías al actor. Ese es otro tema. La construcción entonces del espectáculo es colectiva, es una recepción colectiva, una construcción colectiva y una interpretación también que depende del contexto. Pero a su vez están los códigos. Entonces la dificultad del investigador de teatro, del teórico de teatro, es tratar de no achatar lo que es un espectáculo vivo, un arte vivo, ¿sí? De reconocer. Y por eso es muy útil la semiótica, en el sentido de que, y no mirarla fríamente, sino con todos los condimentos que estaba señalando. Porque semiótica es el estudio del conjunto de signos, de diferentes tipos, con diferentes bases. Es decir, una cosa es el sonido y otra cosa es lo visual. Y en el teatro se da todo, pero también el movimiento, y también el vestuario, y también la luz. Es decir, que hay un conjunto de artes, por eso se habla del teatro como arte total, ¿verdad? Porque allí interviene absolutamente todo. Pero al mismo tiempo pretende ser una representación, es decir, pretende ser algo parecido a un tranche de vie, como se dice en francés, a un fragmento de vida. Es decir, que estamos frente también a experiencia humana. Y eso es otra cosa también. El héroe, a su vez, todo lo que podemos proyectar como espectadores frente al espectáculo depende enormemente de la capacidad del actor para encarnar al personaje y para emitir su voz y el texto que tiene escrito de manera persuasiva, de manera eficaz. Y a su vez de estar atento a la recepción, que a su vez sabrá él si llegó o no llegó. Y cualquier actor lo sabe eso, incluso si no lo piensa. Está permanentemente al tanto y atento a la reacción del público. De modo que la tradición teatral que aparece, por lo menos en la historia de Occidente, de la que podemos hablar, que conocemos mejor,
está muy unida muchísimas veces con los aspectos sociales y políticos del momento. Por algo cerraban a los teatros, por algo hasta muchas revoluciones nacían en los teatros. Así que es un lugar, en primer lugar, colectivo. La primera condición del teatro es que es un espacio de comunicación colectiva, con diferentes códigos para espectadores y actores, ¿verdad? Que además son muy conscientes los propios espectadores también de que esos códigos existen. Y en su actuación saben hasta dónde pueden llegar. Pueden fingir que golpean a alguien, pero si se pasan, los espectadores se lo van a señalar. Pará, ¿qué le estás haciendo? O los propios actores que están al lado lo van a frenar. Es decir, de alguna manera hay todo un juego allí que tiene que ver con la conciencia de la percepción inmediata por parte del público. Entonces, cuando hablamos de códigos múltiples, pero sí hablamos de códigos múltiples, muchos de ellos no llegan a ser códigos, no llegan a estar codificados. Son sistemas de signos, pero la palabra sistema sirve sí para el lenguaje, porque allí hay unidades bien distinguibles. Pero la transpiración, los bostezos, las toses, no forman sistema. Hay una cantidad de elementos que, sin embargo, en el teatro tienen presencia eficaz, es decir, que ejercen algún tipo de presión sobre lo que interpreta el espectador y lo que recibe el actor con respecto a esa interpretación. Todo se vuelve signo, todo. Un niño que llora en brazos de una madre que está allí, o alguien que tose, o una luz que se prende sin querer en algún lugar, todo es percibido. De modo que es como si hubiese una especie de bombonera, ¿verdad? Una especie, por algo los teatros son siempre espacios cerrados. Con los espacios abiertos es otro problema, ¿no? Pero también existen. Hace poco estuvimos en una mesa de defensa de tesis de una maestranda que tomaba la poesía Marosa de Giorgio, poesía dicha oralmente en público. Y entonces señalaba hasta qué punto Marosa adecuaba su recitado, que era un texto escrito, un poema, sin más concentrado imposible, lo adecuaba a la recepción de la gente, y era en público. De modo que la poesía, cuando se vuelve, en este caso, oral, y cuando se transmite, tiene esas propiedades que tiene el teatro. Marosa está diciendo su poema, y ella misma, de acuerdo a la recepción que siente que llega, intensifica o modera su propia elocución. Así que ese intercambio es permanente, desde un simple poema, cuyo texto es bien concreto y corto, y en una sola figura, hasta la complejidad del teatro que utiliza múltiples artes y múltiples sistemas de códigos y múltiples signos que no pertenecen a sistemas. La tos no pertenece a ningún sistema, pero es un signo que percibe el espectador y que se carga de significado. El tono, la elevación de la voz, etcétera, etcétera. Todo lo que se puede hacer con la voz, que es enorme, cualquier gran actor lo maneja muy bien. Por eso entonces que se habla de que es una suma de artes el teatro. Es un todo, es un conjunto de signos, de códigos, de contactos múltiples y con múltiples efectos. Y yo creo que de alguna manera es útil también como herramienta la semiótica porque es un nuevo enfoque teórico para analizar textos desde diferentes perspectivas, no solamente desde el punto de vista de un sistema que sería el lenguaje, sino de múltiples. Por eso se estudia la semiótica del cine, la semiótica del teatro, la semiótica de tal obra, etc. Y que es el manejo de un conjunto de signos que están codificados hasta cierto punto. De alguna manera, el lenguaje oral, por ejemplo, supera las codificaciones. El lenguaje escrito no. Salvo que empecemos a hacer también tachaduras, etcétera, ¿verdad? Pero el lenguaje escrito no supera el código. De alguna manera tiene que someterse al código mismo. Mientras que el lenguaje oral incluye el tono, incluye la sugerencia, etcétera, etcétera, el volumen. De modo que cuando hablamos de una pluralidad de códigos y una pluralidad de sentidos y hablamos del teatro como un arte total, nos referimos a eso. Algo de eso intenté decir en el texto que dejé por ahí. Muchas gracias, Roger. Por De favor. verdad que bárbaro.
Gracias, bueno, Roger. si les parece, para ir redondeando y terminando esta presentación, le damos paso a Agustín y a Luis, que son nuestros articulistas estrellas hoy porque están ellos solitos. Así que, si les parece, los escuchamos y nos Bien, hablan un poquito de su trabajo, ¿sí? Después, bien, en todo caso, si alguien tiene alguna pregunta, bueno, los escuchamos. bien. Bienvenidos, Luis y Bueno, Agustín. gracias, gracias, Bienvenido. gracias. No sé, Agustín, si querés empiezo yo. No sé por dónde está. Dale, 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 vamos ahí. Dale. Bueno, el artículo que nosotros hicimos en realidad está enmarcado el grueso del artículo está enmarcado en un curso de la carrera, que es Universal 4, ¿no? Que nos daba como opciones ahí, nos daban distintos directores de teatro, sobre todo de inicio del siglo XX, para relacionarlo con algún autor uruguayo. Dentro de las opciones que nos dieron a nosotros, elegimos, en realidad por descarte nos tocó Cantor, y fue todo un descubrimiento para nosotros en realidad, porque no lo conocíamos, y los dos quedamos como sorprendidos, impactados por todo lo que hizo Cantor y lo que está relacionado con él, ¿no? Nosotros, lo primero que hicimos, bueno, cuando entramos en la obra de él, es ver un video de la clase muerta en YouTube, y dijimos, bueno, ¿qué es esto en realidad? ¿No? Porque no relacionábamos una cosa con otra. Esto es una obra de teatro, ¿no? De la misma manera que nos pasó cuando leímos los libros de él, ¿no? Sobre todo el libro de ensayo, que el libro de ensayo puede verse, bueno, analizando para hacer el trabajo y hablando entre nosotros, decíamos, bueno, ¿cómo se lee esto en definitiva, ¿no? Se lee como un libro de ensayo, se lee como un libro de poesía, ¿no? Porque la hibridación que hace con los géneros es muy particular, y a nosotros nos gustó eso, y eso fue como un primer impulso para pensar el artículo que no era un artículo, sino un trabajo, como ya le dije. Y después, ahora yo escuchando a Mirza, lo que decía, yo anoté acá cosas que en realidad se relacionan mucho con lo que nosotros hicimos, y desde dónde nos paramos para pensar la relación que hicimos entre el teatro de Cantor y el teatro de Macera, ¿no? Él mencionaba algo del conjunto de artes, como el teatro como un conjunto de artes, como un arte total, ¿no? Y algo de eso nosotros mencionamos en el artículo ahí cuando hablamos del hecho social total de Marcel Mauss, ¿no? Porque anteriormente también se había mencionado la dimensión antropológica que atraviesa al teatro en sí. Bueno, Marcel Mauss en uno de sus ensayos habla de la pelea de gallo, y analiza la pelea de gallo. Bueno, y esto lo podemos analizar desde el costado económico de la sociedad, porque se mueve un montón, la economía gira en torno a determinada cultura, la pelea de gallos. También desde el punto de vista simbólico hay una representación allí, desde el punto de vista cultural, sociológico. Bueno, eso es un hecho social total. Nosotros lo mencionamos y lo analizamos a la clase muerta como un hecho social total también en un punto, ¿no? Bueno, ¿desde dónde lo analizamos? Bueno, lo analizamos teniendo en cuenta todos esos aspectos que desde la teoría lo analizó muy bien el compañero que fue a que habló anteriormente. Y después, también, no sé cómo, a nosotros al ser dos, capaz que es bueno comentar también cómo se va armando la dinámica de trabajo, y que de alguna manera perfila y construye el artículo. Lo vamos dialogando, y de alguna manera, como nosotros siempre decimos, después de muchos diálogos y muchas lecturas, el artículo en definitiva después se va armando solo, ¿no? Y eso me parece que es lo más interesante, y lo que nos motivó a nosotros a trabajar. Sí, de hecho, yo hice otra anotación acá mientras escuchaba a Mirza, y es que justamente, si yo no recuerdo mal, el artículo se abre con
esa mención al hecho social total de Mauss, y también, y también mencionamos ese apócrifo barra, no recordamos bien dónde lo leímos, pero sabemos que lo leímos de Barthes, que dice justamente que la literatura, dentro de una supresión de las artes bajo un régimen autoritario ficticio, digamos, se quedaría como la única superviviente por concentrar una plétora de discursos dentro que aparecen a veces tangencialmente y a veces de un modo un poco más evidente. Y pensé cuando hablamos de la cuestión del signo en, en que Barthes también en sus mitologías tiene una reflexión sobre el catch, que es un hecho teatral en sí mismo por su dimensión ritual y por cómo resignifica algo que es una pelea, que deja de ser pelea cuando se transforma en una representación que tiene una búsqueda que justamente no viene acompañada de un texto. Y yo creo que fue eso lo que más nos llamó la atención de Cantor también. El carácter antitextual del teatro de Cantor, y cómo tanto el teatro de la muerte como un libro de ensayos y la clase muerta pueden ser leídas casi como si se tratara de una unidad de sentido y de significado, y como una apuesta y una declaración de principios teatrales, digo. Tanto la clase muerta como el teatro de la muerte se pueden leer como una declaración de principios en la que Cantor hace intervenir ahí muchas voces y proveniente de muchas regiones discursivas, y que a veces son evidentes las tensiones, y dentro de la tensión se juega y se bucea, digamos, de una manera muy cómoda también. Por eso nos llama la atención esa manufactura, digamos, que Cantor de alguna manera va construyendo, porque el libro funciona como postulado filosófico, funciona como idea y funciona también como un objeto en sí mismo, digamos. Y, y como decía Luis, enmarcado en esa prueba semestral del último año de la carrera, teníamos que abordar una autora contemporánea y, y elegimos Macera, y creo que la elección así azarosa nos condujo al mismo tiempo a un cierto diálogo con la dramaturgia de Cantor cuando leímos el prólogo a No digas nada, nena, de 2018, editado por Estuario, y vimos que la mención así un poco al pasar que hacía Enrique Fofani, digamos, y ahí estaría dentro de la misma diagramación del artículo la vinculación eh, entre Cantor y Macera, que es una vinculación en parte arbitraria y que responde un poco al carácter mismo de los autores que estamos trabajando, y que, bueno, nace justamente de esa suerte de mención que hace Fofani, contrastando en principio el teatro de Macera con las tesis de el teatro de la muerte de Cantor, en donde dice justamente que el teatro de Cantor es un teatro contrario a la vida, digamos, o, o por teatro de la muerte se queda con una lectura lineal en la cual Cantor exaltaría de una manera no vital una serie de acontecimientos históricos que están pasados por el tamiz de su teatro, digamos. Entonces, No, dale, no, dale, dale. Ya me complementando voy, algo si que no. estaba diciendo ahí, Agu, que la relación es arbitraria por un lado, y por otro lado no tanto, ¿no? Porque, o sea, la dimensión histórica en los dos es clara, ¿no? Lo que nosotros analizamos y tratamos de pensar, bueno, cómo se articula esa dimensión histórica en los dos autores, cuál es el tratamiento, bueno, desde qué punto eligen pensar la historia, la relación personal, privada con la historia, ¿no? La relación con los hechos políticos en sí, con la política en general. Y, y eso, digamos, nos fue llevando a- a ver cómo funcionaba eso que
que dice Fofani en el prólogo No digas nada, nena, que nosotros en un punto nos chocó, dice, o nosotros estábamos interpretando mal lo que planteaba Cantor o qué pasaba, ¿no? Porque básicamente el encare que hace Cantor de la historia es, no es nada que ver al que realiza Macera, en el sentido que es mucho más tangencial, es mucho más metafísico en un punto, ¿no? Es mucho más caótico también en un punto, ¿no? Hay como un entrecruce de tiempo que en Macera no se da así. En Macera la relación de la protagonista con los hechos políticos de la dictadura es clara, es transparente, digamos, no ofrece en ese sentido mayores problemáticas como si pasa con Cantor, ¿no? Que en las nuevas relecturas siempre van apareciendo capas y capas de significado. Claro, y incluso en esa, de alguna manera intentar desentrañar las líneas de fuerza de ambas propuestas, digamos, encontramos como dos formas diferentes de encarar la discursividad histórica y pasarla por el teatro, digamos, porque si tomamos en cuenta esta distinción que hace Uberfeld de tiempo teatral y de tiempo histórico, digamos, notamos allí en cómo se resignifica la historia a través del teatro o el teatro a través de la historia, que en Cantor, como bien menciona Luis, el tratamiento de un problema histórico como puede ser los resabios psicológicos, incluso metafísicos, como mencionamos de la guerra, están tratados como si los personajes de ese drama fueran una masa un poco amorfa y heterogénea y muy difícil de perfilar, digamos. Mientras que en Macera el evento histórico no solo delimita, sino que también funciona como telón de fondo, ordena y normaliza el drama, digamos, ¿no? Es lo que de alguna manera nos llamó la atención. En Cantor hay una intención manifiesta por intentar resignificar el mismo discurso histórico, mientras que en Macera aparece este, la necesidad de mostrar una discursividad soterrada por las visiones más polarizadas de un hecho histórico como puede ser la dictadura, o simplemente intentar aludir a esa clase media neutral frente a los acontecimientos que permanecía en silencio incluso por una cuestión de supervivencia, ¿no? Sí. Y eso sumado, que aparece medio de costado ahí en el artículo también, ¿no? Que mencionamos los desastres de la Segunda Guerra Mundial, del nazismo, de los fascismos en general, digo, impactaron a todo el arte occidental desde desde principios de siglo, ¿no? Y fue pensado y fue reelaborado desde las vanguardias hasta ahora, digamos, hasta los 60, pongamos por poner un mojón histórico, de muchas maneras, ¿no? Y La clase muerta es como una más que intenta pensar el problema desde otro punto de vista, en un punto, ¿no? Yéndose, digamos, de lo puntual, del hecho en sí, cosa que en Uruguay, y nosotros lo pensamos ahí, lo pusimos como ejemplo, por ejemplo, a la España franquista, ¿no? Con el exceso de novelas históricas que se han hecho sobre la España franquista. Bueno, eso, ¿cuál es la relación? Que eso es capaz que hubiese sido tema para otro ensayo o trabajo, ¿no? ¿Cuál es la relación de las artes en general, de la literatura en particular? ¿Cuál es la relación que se estableció con la dictadura? ¿Cómo se pensó la dictadura? ¿Qué se hizo con ese tema, ¿no? Y yo creo que Macera es un buen ejemplo de eso también. Bueno, les agradecemos montones que hayan podido participar y que nos hayan dado la posibilidad de escucharlos en este trabajo que han realizado. Muchas gracias. Exactamente. Muchas gracias.
Bueno. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacerle, o bien a Agustín, a Luis, a Roger, no sé. Yo no quiero hacer una pregunta, pero quiero agradecer, porque estamos mencionando articulistas, y veo a Matías Rivero, muchas gracias Matías también por tu artículo. Sí. Pero además tenemos a 2 reseñistas, importantísimo, de las 3 reseñas. Uno es nuestro Oscar Brando, y otro es Edgar Krebs, que se conectó hace un rato y al cual agradecemos también su reseña. Solo eso. Perfecto. Sí, yo le iba a agradecer a Krebs porque vi recién veo a Matías, que también se conectó. Y yo quería Bueno, agradecerle gracias, también a Matías. usted por el espacio en la revista y por la No, por revista favor, también, por por sostener la favor. revista. Muchas Nada, gracias. lamento que no hayas podido conectarte antes para poder Y lo charlar. que pasa es que hoy No, no. yo trabajo en la UTU y estamos en Sí, ya conflicto, sé, ya entonces sé. Ya Bien. sé. De cualquier manera, te Muchas gracias igual. agradecemos muchísimo. Bueno, no sé, ¿hay alguna pregunta que quieran hacer o algo para María contar? quiere decir algo, y supongo que será María. el anuncio de lo que se viene, tal vez. Casi le A decía ver, María. Estaba sin audio. Sí. No, quería felicitarlos, felicitar a todos los que participaron en esta revista. La verdad que haberlos escuchado atentamente me hizo interesar, digo, muchísimo por todos los artículos. Entonces quería felicitar a los coordinadores, a la edición y a los articulistas. Realmente un trabajo notable, que genera mucha expectativa. Así que mañana lo tendremos allí ya colgado para leer. Y bueno, no sé si alguien más va a comentar. Después quería hacer un anuncio, pero quizá después que se cierren los comentarios sobre este número. ¿Algo para comentar? Si no, María hace el anuncio. Gabriela celebra gran trabajo, felicitaciones, leeré con gran interés el número. Y yo creo, María, que si vas por el anuncio del número 36, sería el momento. Vale. Sería el Bueno, momento. entonces comentarles que estamos recibiendo los trabajos para el próximo número, que tenemos el gusto de coordinar con Sonia D'Alessandro, que no puede estar en este momento porque está en clase, está dando clase. Y el próximo número es sobre narrativa, sobre narradoras latinoamericanas del siglo XXI. Perspectivas, a ver cómo es el título. Desafíos críticos y perspectivas ficcionales. El plazo vence el 31 de octubre y es el número 36 de la revista SIC, que va a salir en diciembre. Sería el último número del año. Así que bueno, esperamos esas colaboraciones a quienes quieran hacerlo y gusten. Muchas gracias. Bueno, gracias María, excelente. Bueno, felicitaciones, coordinadores, articulistas, agradecerles el trabajo intenso, y de verdad el número de teatro será leído y recibido con gran placer por todos los colegas socios de APLU, que en definitiva también son ellos los receptores de este trabajo. Y por supuesto, apoyar el anuncio de María de este número de narradoras latinoamericanas, que promete ser también sumamente interesante porque hay muchísimo material y ya con gente que ha anunciado, bueno, gran interés. Así que bueno, decirles buenas noches y agradecerles a todos la participación, de verdad, un gusto, como siempre. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Chao, Hasta chao. luego. Nos vemos. Chao, Chao. gracias. Gracias a todos. Gracias, Juan. Gracias, Chao, chao. Cecilia. Chao. Chao.